Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Buenas noches. Hola, Perfecto. profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya veo que estamos pues en sintonía, lo cual es bueno para nuestros propósitos. Entonces, pues vamos saludando aquí a Dayana Ospina Solarte, Gladys Isabel Gómez, Isabela Blandón, John Ardenson Solarte, Lady Tatiana Marín. Hola, profe. Hola, buenas noches a María Camila González, María El Socorro, Taimal, Rubén Fernando Vera. Espero que se encuentren bien, que todo esté bien pues ustedes y con ustedes. Y pues vamos a continuar con lo que hemos venido pues nosotros tratando. Estábamos hablando en la sesión pasada acerca de los instrumentos del marketing ecológico y hay un tema dentro de lo que hemos tratado que es la parte pues del precio, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros hablábamos hace 8 días, por aquí hay una parte, ya prácticamente finalizando el capítulo, que nos queda pues a nosotros un tanto pendiente, entonces pues vamos a finalizarla con el propósito de entonces darle pues como toda la parte final, completa del tema mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedó faltando a nosotros? Aquí vemos nosotros algo que se titula los costes ecológicos y su influencia en el precio. No sé de pronto de ustedes cómo sea pues la situación pues particular de cada uno, desde luego. Pero pues de pronto si alguno ha tenido la experiencia, ya sea de manera personal o por el hecho pues de que algún familiar, sea el papá, la mamá, algún tío, algún primo o alguien cercano, un amigo con quien conviva, bueno, según sea la situación, de pronto si esa persona tiene algún emprendimiento, por muy pequeño o muy complejo que el mismo pueda hacer, es probable, no lo sé, ya usted de pronto alguno podrá emitir su opinión más adelantico en unos minutos, pero es probable que si alguno ha vivido eso, de la forma en que lo expreso, entonces podrán tener presente que muchas veces hay variables que finalmente pueden llegar a influir para el precio final que uno quiera de alguna u otra manera pues ofertar, ¿cierto? Al cual uno desee, pues digamos, ya circunscribirse para decir, bueno, esto vale tanto. Entonces, eso puede variar de acuerdo a si es un producto para consumir, algún alimento, sean arepas, sean empanadas o cualquier otra cosa. Puede de pronto ser que alguno tal vez tenga algún taller, entonces dentro del servicio que ofrecen, entonces ya alguna actividad tiene algún costo, dependiendo pues de qué tanto haya que hacer, entonces ahí hacen, digamos, las variaciones de material, mano de obra, todo eso. Y así, entonces hay muchas cosas que pueden llegar a influir. Entonces, de pronto dentro de ese ejercicio ya la persona tiene preconcebida, bueno, esto lo puedo cobrar en tanto y así, ¿cierto? Sucede que cuando hablamos nosotros de ese producto ya ecológico, ¿sí? Pues uno encuentra que hay situaciones que pueden, digamos, influir en ese costo o valor final, ¿ya? Hay situaciones que, digamos, de alguna u otra manera se pueden dar para, digamos, poder manejar ese precio dentro de los aspectos pues que finalmente se tienen allí. Entonces, aquí dice que los principales tipos de costes ecológicos a considerar para una organización, para una empresa, según se determina allí, son los siguientes. Entonces, voy a leerlos y entonces una vez lea los diferentes apartes pues que se tienen, hago la contextualización para que vayamos teniendo pues como claridad
de lo que eso nos quiere ya empezar pues a indicar allí. Entonces, dentro de los aspectos que se presentan, entonces mire lo que finalmente decimos nosotros allí. Bueno, hay una que es el producto, y entonces en producto se tiene lo siguiente, ¿no? Dice que hay un incremento de costes por la introducción de materiales denominados respetuosos con el medio ambiente, ¿sí? Lo cual, pues, de alguna u otra manera puede ser, digamos, pues, como importante para tenerlo, pues, en consideración, ¿cierto? La influencia, pues, que eso puede finalmente tener. Hay otro que dice reducción de costes, que cuando ya hablamos de la reducción, entonces tenemos que verlo desde el punto de vista del ahorro. Dice reducción de costes por reducción de inputs de materias primas y energía. Y hay otro que dice reducción de costes, que también son ahorros por reducción del envase y embalaje que finalmente sea innecesario. Y el último, dentro de esta parte o categoría del producto, habla de donaciones a grupos o causas ambientales que se ligan directamente a la venta del producto, pero que están separados del núcleo de los atributos del producto. Entonces, esos son aspectos que pueden llegar a influir a la hora, ya digamos, concreta en el precio que alguno pueda, digamos, pues tener, ¿cierto? Dentro de los detalles, pues, que para nosotros vienen siendo, en este caso, importantes, ¿ok? Entonces, fíjense que al tener eso expuesto allí, dentro de todos los lineamientos que pues para nosotros vienen siendo como fundamentales, ¿cierto? Pues ahí está la situación donde ya finalmente pues uno puede entender por qué eso puede finalmente influir. Ahora, uno sabe que hay productos de acuerdo a la marca, de acuerdo a lo que se considere pues como la representación que tengan estos en marca, pues que pueden resultar obviamente económicos o costosos según correspondan, ¿sí? Y entonces todo eso varía de acuerdo pues a las consideraciones pues que se puedan tener, ¿sí? ¿Y cómo así? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, porque pues finalmente ese producto o marca tiene allí una situación donde desde luego pues hay algunos aspectos pues que ya se tienen de alguna u otra manera preconcebidos y eso va a influir. Entonces, cuando allí nos dice a nosotros pues que los materiales por tener, digamos, materiales que sean pues respetuosos con el medio ambiente, que eso en algún momento puede llegar a influir, pues claro, eso puede influir. Ya hemos visto nosotros que en promedio lo que tiene que ver con medio ambiente, pues de alguna u otra manera incrementa el costo o se incrementa porque entonces uno encuentra que ya en definitiva, entonces no hay una situación donde uno pueda finalmente decir, mire, como hay una amplia demanda, ¿cierto? Entonces, pues cuando no se presenta esa amplia demanda, pues obviamente las cosas pueden de alguna u otra manera pasar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que finalmente, pues hay situaciones que pueden ser, digamos, fundamentales, que ya pues uno las puede ir viendo, ¿cierto? Paso a paso, poco a poco, pero que van a tener esa incidencia. Entonces es lo que uno tiene que tener presente. Por eso yo les hablaba ahora de lo que tiene que ver desde el punto de vista de los detalles que ustedes pueden tener si han vivido la experiencia al producir un producto o, por ejemplo, pues cuando dentro de las situaciones que ya ustedes evidencian han visto de algún familiar, algún amigo,
y muchas veces puede ser que el costo que se ofrece puede ser un poco más alto en comparación con varios lugares, ¿cierto? Dentro de la experiencia pues que ustedes pueden de alguna u otra manera pues experimentar o tener. Entonces, eso es muy importante ya mostrarlo o verlo a la hora de entender, por ejemplo, ese trabajo de campo que nosotros hacíamos hace algunas semanas, cuando yo les pedí que tomaran varios productos y miraran. Porque entonces, en esos productos, todo lo que está envuelto allí, finalmente tiene que ver con esos aspectos o términos pues, que nosotros estamos evaluando. Entonces, miren, por ejemplo, el segundo habla de procesos, instalaciones y gestión. Entonces, dentro de esos procesos, instalaciones y gestión, tenemos ya que aquí nos habla a nosotros un gasto de capital en procesos y tecnologías limpias, ¿cierto? Lo otro es los gastos generales ecológicos asociados con el cambio de gestión y comercialización de la compañía. Hay otro aspecto donde nos habla pues de algunos ahorros y entonces dice que reducción de costes en gastos generales de la compañía desde el punto de vista del uso reducido de material de oficina, calefacción o iluminación. Es lo que uno de pronto denomina los populares o el popular recorte, que a veces es algo pues que se puede llegar a presentar en una organización, ¿cierto? Y entonces miren que allí, cuando ya uno va, digamos, en este caso como identificando esos aspectos, entonces son detalles que finalmente son como interesantes dentro de la situación que pues de alguna u otra manera puede entrar a describirse. ¿Por qué razón? Porque eso finalmente conlleva al hecho de que, por ejemplo, pues las organizaciones, dependiendo de su quehacer, dependiendo de su día a día, pues pueden tomar determinaciones que vayan en pro de conseguir lo que estoy indicando acá. Entonces, puede ser que alguna no tenga la iniciativa de pronto de recortes, ¿sí? Puede ser. ¿Por qué razón? Porque pues finalmente puede estar posicionada en el mercado, ya tiene digamos, un recorrido, un reconocimiento. De todas maneras, toda organización pues siempre busca generar utilidades todo el tiempo. Pero cuando digo que de pronto consideran no hacer recortes porque digamos dentro de lo que está establecido, entonces finalmente su determinación es de que así tiene que continuar, ¿sí me hago entender? Y eso puede ser en el número del personal que tienen, puede ser, digamos, dentro de lo que se manejan pues en las instalaciones. Entonces tal vez allí dentro de ese estudio finalmente no se ve pertinente tomar alguna gestión que vaya en pro de. Entonces ya cuando se va teniendo esa situación, entonces ya dentro de esos aspectos que finalmente son importantes es lo que se tiene pues allí. El punto 3 habla de la limpieza de emisiones no controladas, ¿sí? Entonces dentro de esa limpieza de emisiones no controladas, entonces dice costes físicos de limpieza del sitio después del accidente o derrame, ¿cierto? Así como de las operaciones y su administración, costes de establecer y mantener el plan y el equipo de la contingencia, costes de los seguros asociados con la potencial responsabilidad ambiental. ¿Y qué quiere decir eso? Esos son los famosos imprevistos, ¿sí? Creo que de alguna u otra manera para ustedes puede ser, digamos, claro el hecho de que normalmente, pues cuando hay una situación así calamitosa, que no necesariamente tiene que llevar al tema pues, de muertos, pues en las organizaciones finalmente ese sobrecosto que representa eso, pues seguramente
buscan cómo recuperarla, ¿sí? Las empresas suelen tener diferentes formas, diferentes medios para de pronto atender eso. Algunas pueden tal vez considerar un incremento dentro de los productos o servicios pues, que ofrecen. Algunas de pronto pueden de alguna u otra manera poder, digamos, indicar o representar el hecho de que de pronto toman alguna acción que busca de alguna manera masiva lograr la participación pues, de sus clientes, ¿cierto? Entonces de pronto pueden plantear alguna estrategia de promoción o algo que busque cautivar al cliente para que se vaya en masa en pro de un producto, entonces eso de pronto les represente ya en las proyecciones que se hacen en los estudios, lograr pues como recuperarse, ¿cierto? Entonces uno puede finalmente encontrar varios asuntos allí. Y desde el punto de vista ambiental, pues allí las situaciones que pueden llegar a dar también muchas veces puede ser con la cuestión de que la empresa reciba, por qué no decirlo, algún tipo de sanción. Entonces, ya dentro de esas situaciones, pues son, digamos, realmente eh, puntos, son aspectos que finalmente pues, pueden tener una incidencia y pues ya las organizaciones, como les digo, miran finalmente cómo van a hacer para, digamos, recuperarse. Entonces, pero eso puede influir. Son situaciones que finalmente pueden influir. Ahora mire que aquí hay otra que se llama, que puede ir un poquito conectar con el punto 3, pero aquí habla de acciones legales ambientales, ¿sí? Entonces mire, no sé si alcancé a hablar ahora de multas, pero por lo menos aquí ya lo vemos con mayor claridad. Dice, multas por el incumplimiento y comportamiento ilegal con las normativas ambientales. Costes por restituciones de pérdidas de recursos naturales y o futuras compensaciones. Entonces, cuando eso pasa, una organización busca cómo se va a recuperar, ¿sí? Eso es, pues, mejor dicho, eso está a la orden del día, ¿listo? Dentro de los aspectos, pues, que finalmente vienen siendo, pues, para nosotros importantes dentro de las consideraciones, pues, que se van teniendo allí, ¿listo? Entonces, el asunto es que, ¿qué pasa allí? Pues el tema dentro de las situaciones que se van dando, entonces tiene por consideración que pues si alguna empresa llega a sufrir alguna situación de estas, busque inmediatamente cómo se va a recuperar. Si a nosotros nos llega a pasar alguna situación así, por ejemplo, vamos a hacer como una analogía. Alguien sale en una moto, sale en un carro y de pronto le multan, comete alguna infracción, puede ser por exceso de velocidad, puede ser por pico y placa, puede ser por tecnomecánica, bueno, cualquiera de estas cosas, por no tener actualizado el SOAT, bueno. Y entonces se ganó su sanción, su multa. Las multas, no estoy actualizado en precios, pero las multas suelen ser pues de un valor considerable, ¿cierto? Entonces, ¿qué diremos nosotros ante eso? ¿Ustedes qué hacen para recuperarse? Pues normalmente, muchas veces, porque lo he visto pues en otras personas, yo no he vivido esa situación en carne propia, la que expongo como ejemplo, pero por lo menos uno ve que hay cosas que dicen, no, ahora me va a tocar de pronto hacer un recorte aquí, yo pensaba hacer esto, pero pues ya con esta situación, pues ya me toca ir al curso para buscar pues un poco la rebaja, pero aún así, pues es un golpe que no contaba con eso, ¿sí? Entonces, hay momentos en los que de pronto hay situaciones que de pronto se pueden atender
no representan pues como una acción después, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera uno puede llegar, digamos, a tener en cuenta que hay, digamos, situaciones que finalmente pues tienen allí pues como las consideraciones dentro de los aspectos que son, digamos, fundamentales y que dentro de los decisivos que puede resultar, entonces toca, pues, digamos, tener alguna acción. Eso es, digamos, pues como característico y eso es algo, pues, que son situaciones, pues, que finalmente, pues, como que se suceden y entran allí, pues, dentro de los lineamientos, pues, como a tener dentro de las consideraciones, pues, que se pueden dar, ¿cierto? Entonces, ahí ya va, pues, al detalle lo que es la experiencia de cada quien en eso. La número 5 dice lo siguiente, ¿no? Dice cumplimiento de la normativa general. Entonces dice cumplimiento con las normas de estandarización y diseño de productos. Habla luego de gastos generales administrativos asociados con controlar, informar, formar en la investigación y control de los materiales, eliminación de residuos rutinarios peligrosos y no peligrosos, pago de administración de impuestos y depósitos o fianzas, costes de defensa legal. ¿Sí? Entonces, en pleno, lo que nosotros podríamos decir, lo que nosotros podríamos concluir, es que finalmente la situación es que hay muchas variables que inciden en el producto final, en el costo que va a tener. ¿Sí? Eso no es solamente una situación, digamos, que se dé para lo que tiene que ver con la parte con la parte, pues, digamos, de los productos que no son ecológicos, sino que es en todo. O sea, incluimos los ecológicos, incluimos los no ecológicos, incluimos incluso cualquier otro tipo de servicio, ¿sí? Y hay situaciones del día a día que se pueden dar para que una organización pues tome alguna acción. Por ejemplo, si ustedes consultan en la página web, en la red, se pueden dar cuenta de situaciones que a lo largo de la historia han ocurrido cuando de pronto una organización con el propósito de pronto de eliminar la competencia, pues de pronto plantea una guerra de precios donde ella con el músculo financiero que pueda tener, entonces puede lograr que dentro de los partes pues que le confieren, mantener un precio pues que resulta mínimo y donde pues de alguna u otra manera el usuario final pues se ve, digamos, representado en el sentido que se afecta positivamente, ¿cierto? Entonces, la pequeña empresa que tal vez está buscando surgir, cuando se ve ante esa situación, pues hay empresas que obviamente por no tener un músculo financiero considerable, pues finalmente sucumben porque no pueden sostenerse a un precio pues como le está imponiendo pues que en sí tiene pues como la condición de poder. Esas cosas pasan y eso es, digamos, algo pues de lo que uno puede denominar o decir pues que es producto, digamos, del día a día, ¿sí? Son situaciones pues que se dan allí. Entonces, dentro de las consideraciones que se tienen, mire que ahí hay una cantidad de cosas que finalmente van a incidir en ese precio. Se presentaron, ¿por qué razón? Porque finalmente es muy importante tener en cuenta que en lo que nosotros estamos hablando, entonces hay situaciones o consideraciones que son finalmente importantes, ¿no? Por todo lo que puede tener eso en incidencia.
Entonces, ahí ya ustedes al tenerlas identificadas, pues seguramente pueden ir a la mente todo eso que hemos alcanzado a ver y que nos faltaba para finalmente tener allí la situación. Por último, hay una actividad de reutilización que en algunas organizaciones se puede dar y eso depende, ¿no?, del caso. Entonces, ustedes de pronto han visto que incluso algunas reutilizan, no sé si se han dado cuenta, pero pueden reutilizar el agua, ¿sí? Y así como ocurre en el hogar, que hay lugares donde de pronto han implementado sistemas donde incluso hasta recogen aguas lluvias y entonces lo utilizan eso para algo dentro de la actividad de la casa, con el propósito de no tener que de pronto utilizar pues el suministro que tienen pues de acueducto, ¿cierto? Entonces hacen eso. Y también muchas veces dentro del hogar hay algunos lugares donde se tienen instalados sistemas, porque incluso eso ya lo venden y hay empresas pues que hacen la instalación. Y eso obviamente busca tener un bajo consumo de líquido que finalmente se ve reflejado pues en una factura, ¿no? Entonces algunas empresas pues también hacen eso. Pero eso depende, digamos, del quehacer de la empresa. Eso no es algo pues que suceda en todas. Eso depende pues digamos de también lo claro que pueda estar la organización desde ese punto de vista. Hay organizaciones que incluso internamente establecen campañas para lograr entonces reducir costes y entonces finalmente es lo que se viene pues teniendo allí. Entonces mire que ahí hay factores para que se tengan pues como presente dentro de los detalles que finalmente vienen siendo pues como importantes para poder entonces finalmente considerar, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, ahí vimos ya nosotros esa variable y ahora vamos a mirar nosotros otra variable que es ya el centrarnos un poquito pues en lo que es el producto. Ya hablamos un poco del precio, de las consideraciones pues que se pueden dar allí, que espero pues que las tengan muy en cuenta. Incluso hay un trabajo pues que hablamos hace 8 días para que ya ustedes puedan entonces considerar, que incluso lo vimos que era individual, ¿cierto? Entonces para que ya se tenga presente eso. Y aquí vamos a mirar el otro capítulo. Aquí abrió, sí, perfecto. ¿Lo están viendo ustedes? Sí. Entonces vamos a ampliarlo aquí. Seguramente no lo terminemos esta noche, pero pues por lo menos sí dejamos las bases bien sentadas dentro de lo que se va a dar allí. Entonces, estos son otros instrumentos del marketing ecológico y dentro de eso, digamos, eh, tengamos pues presente la parte del producto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar entonces esa parte. ¿Qué nos dice aquí a nosotros del producto? A ver qué pasó, que no corre, listo, ya empezó a correr. Entonces, vamos a mirar qué nos dice allí referente a la situación de lo que es el concepto del producto ecológico, ¿sí? Póngale cuidado. Allí nos dice, anota lo siguiente, yo lo voy a leer así tal cual para luego contextualizarlo. Entonces, lo que expresa allí es esto. Dice, no existe un producto ecológico por sí mismo. Mire pues lo que indica allí. Sino en función de su comportamiento, ¿sí? Sino en función de su comportamiento medioambiental durante todo su ciclo de vida. ¿Ya? Entonces vamos a mirar qué nos quiere decir eso. Entonces dice luego, desde el análisis de las materias primas que lo componen,
sus procesos productivos en conjunto, su uso, los residuos generados por su distribución y transporte, y finalmente su reutilización o eliminación. Entonces, en últimas, un producto desde el punto de vista ecológico se considera producto por el servicio que presta. Palabras más, palabras menos. ¿Sí ven? Y en especial, obviamente, siendo pues que estamos hablando de un producto ecológico, en especial cuando ya ese producto pues finalmente responde a lo que se busca de un producto ecológico, ¿no? Que aporte de manera considerable para la preservación del medio ambiente, dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener en este caso en cuenta. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos pues allí. Entonces eso es un producto. Ahora, si nosotros miramos cualquier tipo de producto independiente, si es ecológico o no, pues uno también puede decir con base en esta definición que mientras eso sea útil y mientras eso preste un servicio, pues uno lo tiene en consideración, ¿sí o no? Cuando ya eso se acabó, cuando eso se agotó, cuando eso ya quedó desactualizado, cuando eso se dañó, pues ya nada que ver, ¿sí? Ya pierde el valor. Entonces, imagínense que hay allí un concepto muy importante y es el concepto de valor. Incluso, si ustedes el día de mañana tienen la oportunidad pues, de ofertar algo, uno de los puntos que es muy importante, que es muy importante pues, para tener en cuenta, es el hecho de poder entonces lograr un elemento que sea diferenciador. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Sí? Entonces usted tiene un negocio, tiene un emprendimiento, ustedes tienen que buscar algo que sea diferenciador para el caso particular suyo. Esa parte es clave. ¿Ya? Dentro de todos los detalles pues que finalmente van a intervenir allí. ¿Sí me hago entender? Ahí está. Entonces, vayan fijándose pues ustedes dentro de todos los aspectos que finalmente son fundamentales. ¿Ya? Bueno, entonces ya tuvimos el concepto de lo que es, digamos, el producto, y espero pues que no lo vayan a echar en saco roto. Entonces, miren lo siguiente. Allá habla de unos esquemas de los instrumentos del marketing ecológico, ¿cierto? Y dentro de esos esquemas vemos pues esos 4 que son los siguientes. Tenemos uno que es el producto, que es de lo que estamos pues hablando en este momento. Y en producto nos dice minimización de la contaminación por uso y producción, sustitución de materiales escasos por abundantes, servicio al cliente de asesoramiento en uso ecológico y fabricación de productos reciclables y ahorradores de energía. O sea que, digamos que ahí tenemos algunos aspectos que pueden ser como características para tener en cuenta a la hora de hablar del tema pues, del producto y dentro de los aspectos que vienen siendo de alguna u otra manera pues como interesantes para tener en cuenta y en consideración dentro de todo lo que finalmente pues va siendo el aspecto a conseguir, ¿cierto? Entonces es lo que se tiene aquí. Luego está otro que es el precio, que es pues uno de los que ya hablamos nosotros. Y cuando se habla de precio, entonces habla de costes ecológicos directos del producto, costes ecológicos indirectos, lo hablábamos pues hace 8 días, internalización de costes por contaminación y escasez de recursos,
discriminación positiva de precios, diferenciación de precios ecológicos, o sea que esos son pues aspectos pues como más puntuales y relevantes dentro de lo que finalmente se puede dar pues allí, ¿cierto? Entonces lo que finalmente pues vamos teniendo. Promoción, comunicación. Entonces, allí en promoción y comunicación, ¿qué nos dice? Dice así: concienciación ecológica, información sobre productos y fabricaciones ecológicas, promoción por criterios medioambientales, información sobre servicios ecológicos de los productos, realización de acciones de relaciones públicas sobre ecología. Entonces, ¿qué logramos nosotros entender? Que dentro de todos los detalles, por lo menos voy a hablar un poquito aquí de promoción y comunicación, porque pues por lo menos el producto ya lo estamos hablando, precios ya lo estudiamos, entonces voy a detenerme un poquito en promoción y comunicación. Pues con lo que nosotros vemos allí, ¿qué se entiende? Pues entendemos finalmente que hay una situación que es importante considerar. ¿Por qué razón? Porque pues a la larga, pues a ver, los productos requieren ser, que haya publicidad, hay que informar, hay que buscar la forma de poder llegar al usuario final, hay que buscar la forma de poderse hacer, digamos, conocer, reconocer dentro de las situaciones pues que finalmente pues se presenten, ¿cierto? Entonces, fíjense que esas son, digamos, pues como aspectos que son, pues en este caso, importantes, ¿ya? Y luego, entonces está la distribución, y en la distribución pues dice lo siguiente: fomento de la retrodistribución, que en este caso dice devolución y reciclado de envases, canales de distribución que ahorren en el consumo de recursos naturales, sensibilización ecológica en el punto de venta. Entonces, allí, pues obviamente que ya es como toda esa logística que se presenta para que, de acuerdo al producto que se tiene, entonces, pues el mismo tenga la posibilidad de llegar a la parte pues final de quien va después como a ejercer ese papel pues de distribuirlo, ya sea que lo contraten, que eso muchas veces también se da esa situación, un servicio pues que algunas compañías contratan, o ya sea pues que la misma empresa se encargue de eso, considerando pues que tiene pues como el recurso para poderlo hacer. Hay empresas que tienen también sus puntos de venta, ¿sí? Entonces todo depende pues de lo que viene siendo o teniendo presente la empresa. Entonces, dentro de eso, entonces miren pues todas las situaciones que se pueden llegar a dar. Bueno, entonces el asunto es que pues allí hay una situación donde hay un detalle que es preciso pues como tener presente, y es cómo se logra conseguir pues como la idea, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuáles son como los puntos de partida para finalmente llegar a conseguir un producto, en este caso un producto ecológico? Yo quisiera, antes de ampliarlo más, hacerle una pregunta para que ya empiecen a intervenir, y entonces de pronto en lo que ya ustedes han identificado que hemos venido tratando, y con aspectos que ya ustedes hayan visto también,
y que ya conocen para mí por su disciplina, entre lo que han ido aprendiendo, ¿dónde pueden ustedes de pronto ver, considerando pues la actualidad, que pueda haber como una incursión donde se pueda ofrecer un nuevo producto que tal vez de momento no se esté ofertando, o que incluso si se está ofertando requiere pues como una mayor fuerza a la hora de, digamos, de ofertarlo, o sea que pronto hay que incrementar mucho más la producción, pero que obviamente responda a la necesidad de solucionar un problema? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? No sé, profe, está muy duro. No, Profe, pero o a sea, ver, pensemos, eso, dale, dale, diga, les profe, escucho. o sea, lo que usted estaba diciendo es que dónde podemos encontrar un producto que se pueda mostrar al mercado fácilmente. Lo que digo es lo siguiente, allí vemos nosotros que nos dice que cuando surge de pronto la idea de un producto ecológico, es partiendo finalmente del hecho que se pueda dar la situación de resolver un problema. O sea, se identifican unas necesidades, ¿cierto? Y entonces, Sí. ante esas necesidades que se han logrado identificar, surge la idea, listo, mire, como está esta situación, nosotros lo que podemos hacer es esto, esto y aquello, y finalmente podemos ofertar esto. Y mire que Pues aquí damos la solución y seguramente se convierte en un buen modelo de negocio. Entonces, lo que yo pregunto es, de pronto, ya de la experticia que ustedes van teniendo, de pronto de lo que ustedes observan, ¿dónde creen que de pronto haga falta que haya un producto ecológico para resolver algún problema en particular? ¿Qué creen ustedes? Ahí donde yo les pregunto para escuchar su opinión. Pues, profe, yo diría en cuestión de los plásticos, pues que si se diera la forma de utilizar bolsas pues biodegradables, pues, pero el problema pues es que, o sea, ya le hicieron, ¿no? Sí hay, pero es Sí, que el sí. problema es el costo. Lo que estamos mirando en clase pues es que los productos ecológicos son mucho más costosos que los plásticos, porque el plástico pues es abundante y, y pues por ende los productos ecológicos no son, pues no son tan baratos, porque pues la materia prima pues son materias que para su refinación, podríamos decir así, eh, hay otro proceso y ese proceso pues influye tener más costos económicos. Y pues yo veo necesario, por ejemplo, ahorita implementar un tapabocas que sea Sí. biodegradable, que se disuelva en el agua, puede ser, aunque hoy estuve leyendo precisamente lo del tapabocas y que Sí, hay un sí. tapabocas que tiene unas semillas y que cuando uno lo planta, pues yo creo que nadie se da el lujo de plantar un tapabocas, ¿cierto? Aunque la idea del tapabocas ahí dice que uno se lo quita y va a la tierra, lo planta y ahí tiene semillas y pues crece una planta, un árbol puede ser, pero el problema ahí es que por la falta de conocimiento a la población en general y aparte de, pues de concientización hacia estas mismas, obviamente no se puede pues dar el lujo a las personas de plantar, al menos pues las personas que estamos formándonos y tenemos el conocimiento de que pues tenemos que salvaguardar nuestro ecosistema. Importante esa opinión. Fíjense, entonces mire que tú planteaste algo muy, muy interesante. ¿Sí? Imagine que, pues por lo menos, ahora que yo les formulé la pregunta, no sé si a algún otro se le había ocurrido la idea de los tapabocas ecológicos. Yo, ahora que tú estás diciendo eso, pues claro, uno tiene los tapabocas que son de telita, pues que se pueden reutilizar, que de pronto, pues la condición sería que uno lo esté lavando diario, porque imagina un tapabocas durante el día, pues cómo termina eso, ¿no? Yo a veces veo unos tapabocas ya que uno ve pues en la calle, ¿no? En personas
Y entonces se ve que estos tapabocas tienen días de estar ahí pues haciendo la labor, y son muchas veces de los tapabocas que normalmente tienen que ser utilizados solamente en el día. Y eso que tengo entendido que algunos de estos solamente tienen, o sea, dentro de las recomendaciones que le dan, es que se utilicen es por un tiempo, unas horas, ¿ya? Entonces, Profesor, dígame, te escucho. yo quería aportar algo con lo que dijo María de los productos biodegradables, por ejemplo, Sí. las bolsas y esto. Dale. Yo vi un video donde dicen que también parte de uno mirar las cosas biodegradables, obviamente es importante, también mirar el proceso de cómo se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, las bolsas de papel, creo que era, si no estoy mal, en un proceso en el que en el proceso de las máquinas, todo eso de la elaboración del papel, hace de que pues, en sí no sea sustentable, que se va a gastar mucho material pues, que es malo para el medio ambiente, ¿me entiendes? Donde decía una muchacha, la del video, que pues para poder aprovechar bien esa bolsa de papel, se tendría que utilizar más de 7, 10 veces para poder, pues, digamos, que sirva el proceso que pues, ya llevó, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues, aparte de ver con los productos que se pueden biodegradar, también ver el proceso con el que se hace. Porque mire que el plástico en sí es un material muy bueno, o sea, demasiado bueno, que ha servido digamos, la evolución. Obviamente, pues, el hecho de que no sea biodegradable, que no se degrade fácilmente, pues hace que sea un problema. Pero no debería ser un problema si nosotros tuviéramos cultura, y lo digo pues también por mi parte, si nosotros tuviéramos cultura y recicláramos todo como debería de ser, porque eso también se podría ya, pues, ese plástico que se recicla, se reutilizaría para hacer otra vez el plástico, y así no tendría, pues, no estaría el plástico en todas partes. Muy bien. Muy importante también tu aporte. Sí, eso, muy bien. Muchas gracias. Yo no estoy viendo los nombres de Entonces, ustedes porque... Sí, sigue. ¿Vas a anotar algo más? Dale. no, solo, profe, que pues, el proceso del plástico, pues, a Ajá. diferencia, por ejemplo, de las bolsas de papel, es Sí. muy fácil, ya se hace o sea, no es, digamos, el proceso no es tan duro ni tan complejo como de las bolsas de entonces, un dilema muy grande, la verdad. Una cosa que uno trata de solucionar, digamos que uno piensa en solucionar una cosa, pero en realidad también está afectando otra. Entonces, toda esta cuestión del medio ambiente es la verdad muy difícil. Claro, sí, no, es algo que es relativamente complejo. Pero es muy importante tu aporte también, claro, desde luego que sí. Pero terminando un poquito la idea de lo que nos compartió la otra compañera, y les estaba diciendo que pues lamentablemente cuando estoy aquí en modo proyección no logro ver sus nombres, porque solamente me muestra pues la diapositiva nada más. Entonces a veces no logro saber quién está haciendo los aportes. Pero el asunto que es como importante, que me gustó, realmente me gustó mucho, es porque sucede que dentro de los aspectos que escuchamos nosotros en la primera opinión, mire que un tapabocas biodegradable es la cosa, biodegradable. Interesante la propuesta, ¿cierto? Y miren que es hasta interesante porque uno muchas veces, es decir, yo le está diciendo que los tapabocas que son solamente de uso diario, hay algunos que yo he escuchado. El propósito es que de pronto es como decir que uno utiliza uno en la mañana y otro en la tarde, para garantizar pues propiamente la situación de la bioseguridad, entre los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes para tener en cuenta. Hay otros que normalmente sí son de uso diario, por lo menos acá en la institución
A nosotros desde hace ya un buen tiempo nos están dando los de uso diario. Entonces, si yo vengo 6 días a la semana, tengo derecho a tener 6 tapabocas. Entonces, cada que yo llego, iniciando la semana, voy al lugar donde los entregan, ahí pues firmo una relación para que quede la constancia que sí recibí la cantidad. Y así. Entonces, les estaba comentando que, bueno, hay personas que tienen sus tapabocas pues ya de telita para lavar, ¿cierto? Y entonces ahí vemos los diferentes colores dentro de la situación pues que se tiene. Entonces, digamos que ya dentro de esas situaciones que se van, digamos, considerando, pues por lo menos un tapaboca biodegradable interesante, una propuesta interesante, además porque, pues por lo menos, ¿qué evita uno? Fíjense que ustedes ven, seguramente han visto que uno muchas veces va por la calle y encuentra allí pues tapabocas tirados. De pronto uno va al lugar a un lugar pues en particular y uno ve por ahí en el suelo, bueno, en fin. Entonces, incluso uno encuentra que cuando se ingresa a baños públicos, pues hay gente que deja eso ahí al descubierto. Y eso, yo estaba ahora que estaba escuchando la intervención, yo estaba, porque nunca me lo había preguntado, pero me estaba preguntando yo, bueno, los tapabocas que uno usualmente utiliza, pues que son de un solo uso, que no se pueden reutilizar, esos tapabocas, ese material en cuánto tiempo pues se desaparece, o eso pasará lo mismo que con el plástico, pues que eso dura una eternidad para que ya se pueda pues como disolver y demás, pues por llamarlo de alguna manera. Entonces, imagínense pues que hay muchas cosas. Y lo que escuchamos ahora en la otra intervención pues también es muy importante, porque de todas maneras es cierto que están las bolsas biodegradables. Incluso en su momento han habido supermercados que le han hecho, en su momento le hicieron pues mucha fuerza a eso. Entonces uno compraba en algún lugar la bolsita y traía allí, y eso, si usted la guarda, el tiempo ya estaba pues deshecho y pasaban cosas así. Te escucho ya que vas a intervenir, ¿qué nos vas a compartir? Profe, es que pues ya están haciendo bolsas con residuos de maíz, con caña de azúcar, entre otros componentes, profe. Sí, señor, eso es muy cierto, algo de eso también he leído, eso es muy cierto. Entonces, mire que hay iniciativas. Entonces, el asunto es que es como uno pensar, póngale cuidado. Yo incluso estaba mirando la probabilidad pues, del trabajo final para que ya sea en grupo. ¿Y qué podría uno concebir? Es como uno decirle a ustedes, bueno, vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar en el hecho de poder, en primer lugar, identificar problemas, ¿sí? Vamos a identificar problemas obviamente de índole ambiental, ¿sí? De índole ambiental, ¿ya? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, uno hace el listado pues, de problemas de orden ambiental. Y cuando digo problemas son situaciones pues, que requieren de pronto una intervención inmediata, pronta. Entonces, el asunto es, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para uno lograr, digamos, solucionar eso? Y dentro de eso, identificar entonces qué producto nuevo puede surgir. Eso sería un trabajo interesante. Voy a ver cómo lo orientamos para que se convierta como en la actividad final para cerrar el consolidado. Sería muy interesante. ¿Por qué razón? Porque pues por lo menos es una forma de concebir lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos ido estudiando desde luego, y es una forma de conectarlo más con la disciplina que ustedes pues están teniendo, ¿cierto? Entonces eso es algo muy importante, ¿listo? Bueno, entonces ya hablamos de las necesidades. Aquí en la otra parte dice que por lo menos
pueden decir lo siguiente, dice que, esta sí la voy a leer textual como está allí, dice que hay aspectos ecológicos que en la medida en que sean también una necesidad para el consumidor o una imposición normativa, para modificar la forma en que han sido concebidos muchos productos actuales, ¿sí? Y luego dice, y será necesario plantear su rediseño, adaptación, sustitución o eliminación, ya que serán superados por los de la competencia o prohibidos legalmente, ¿ya? La normatividad muchas veces puede hacer que se presenten como nuevos modelos de negocio, ¿no? Y cuando uno habla del modelo de negocio, pues no sé si se lo dije la otra vez, el asunto es que es muy importante tener presente que cuando yo hablo de un modelo de negocio, entonces ya hay una concepción donde el modelo de negocio se define desde el punto de vista de lo que va a ser la oferta de quien lo propone, ¿sí? Entonces uno lo puede categorizar si de pronto uno logra encontrar o identificar que dentro de la propuesta que hay allí finalmente, que es una venta, un producto, según sea, entonces hay varios que tienen las mismas condiciones. Entonces ahí hay un grupito, pero también puede suceder que sea algo pues que finalmente sea pues concebido como algo innovador, y al ser algo innovador, entonces sería una propuesta nueva de modelo de negocio, ¿sí? Teniendo en cuenta algo que yo ya les dije, que no se puede desligar que eso genere para nosotros un valor. Tiene que haber una propuesta de valor que finalmente pues sea, digamos, para el usuario final, algo que realmente se considere relevante, importante y demás. Entonces esa es la situación pues que para nosotros viene siendo interesante para tener allí presente, ¿no? Bueno, mire que aquí hay algo que es importante y nos dice que por lo menos hay productos que en la actualidad pueden tener una vigencia, ¿cierto? Y que esos productos en un momento pueden perder como su relevancia o su importancia y dejar de ser aceptados. Porque de pronto cuando van entrando una conciencia de medioambiental, una conciencia ecológica, y que de pronto ya se identifique como algo que sea de alguna u otra manera nocivo, entonces eso haga que finalmente se tenga la situación donde ya las personas no lo sigan consumiendo más, y entonces ya consideren obviamente pasar al producto que responda a una defensa del medio ambiente, ¿cierto? Son situaciones que se pueden llegar a dar. Y entonces, cuando eso ocurre, entonces el asunto es que ya puede haber unos cambios. Entonces, por lo menos allá al final dice que en un momento dado se puede la consideración de eliminar un envase, el embalaje, por las molestias que eso pueda tener, ¿cierto? Y allí entra a colación el video que vimos nosotros algunas semanas atrás. ¿Cuál video? Pues el de la crema dental, donde veíamos cómo por allá en ese país, entonces se tenía la situación de que ya ellos no vienen con la envoltura, con la caja de cartón, porque pues claro, esa caja solamente sirve mientras yo tomo la cremita y la empiezo a utilizar, de resto no sirve para nada, ¿sí? Como es lo que nos ocurre a nosotros acá. Entonces, mire pues todo lo que se puede llegar a dar, y eso es un aspecto que para nosotros es muy relevante, muy importante. Aquí hay una imagen que nos habla a nosotros del inventario del ciclo de vida para un producto, ¿sí? Y dentro de eso se identifican allí claramente pues unas entradas, unas salidas, y dentro de esos aspectos que vienen siendo fundamentales para nosotros está todo lo que tiene que ver con la parte pues de la energía, las materias primas, que son las entradas. Ahora miramos lo que está pues en el centro. Y en las salidas, mire que hablamos de productos utilizables, efluentes líquidos, emisiones de gases, residuos sólidos,
otras emisiones al medio ambiente, que son las situaciones que se dan finalmente cuando se utiliza un producto, ¿sí? Donde ya uno identifica lo que puede finalmente representar para nosotros como un problema, sí o no, según sea el caso, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por lo menos, dentro de ese inventario del ciclo de vida, entonces la primera parte es la adquisición de materias primas. Luego sigue una parte que es la formulación y procesos de fabricación. Luego sigue una parte que es la distribución y el transporte. Luego sigue una parte que es el uso, la reutilización, mantenimiento. Luego sigue una parte que es el reciclado y luego una parte que es la gestión de residuos, que es, digamos, lo que viene siendo finalmente como los pasos a considerar para un producto en particular, en especial, pues, dentro de lo que cabe para un producto, en este caso, ecológico. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el asunto es que, de todas maneras, pues, lo que se busca es eliminar la afectación al medio ambiente. Y dentro de eso, pues, mire que ahí se habla de una reutilización, se habla de un mantenimiento, según sea el caso. Ya luego se habla de lo que es la parte del reciclado, ¿sí ven? Y entonces luego habla pues de lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Entonces imagínense que cuando ya uno ve ese ciclo, ese inventario, me parece que es un aporte muy interesante. Entonces tenemos adquisición de materias primas. Entonces empieza el proceso pues, de mirar los materiales que protejan el medio ambiente. Ya se empieza el análisis pues, de los costos, ya se empieza a hacer entonces la concepción del diseño dentro de lo que finalmente es la concepción para luego llegar a la formulación y los procesos de fabricación, ¿cierto? Que cuando ya esa etapa se termina, es porque ya pues se tiene el producto finalizado. Y dentro de ello, entonces, cuando ya se tiene el producto finalizado, pues ¿qué tiene que seguir? La distribución y transporte de ese producto para poder ya ofertarlo al usuario final dentro de la concepción que se tenga pues en el modelo de negocio, porque cuando uno plantea un modelo de negocio es normal tener en cuenta que hay un público al cual el producto va. No todos los productos son para todo público, ¿sí? Y eso puede ser del hecho de que hay productos que son para personas que tengan pues la posibilidad de adquirirlo por el costo que tienen. Entonces de pronto ya estamos hablando de unos estratos altos, 5 o 6, ¿sí? Hay otros donde de pronto son productos que eh, 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 digamos, dentro de los aspectos eh, que se dan, entonces un producto que, digamos, va a eh, para la utilización de pronto de un sector, ¿cierto? Entonces, es una situación pues que no se, pues depende pues de las circunstancias que se puedan dar, ¿ya? Entonces, allí hay una situación que finalmente es en este caso fundamental y decisiva pues dentro de todos los detalles que se tienen presentes. Bueno, entonces reciclado, pues yo creo que ya el concepto finalmente lo entendemos, y la gestión de residuos, pues obviamente también, porque luego de ese reciclado que se adquiere, que se tiene pues digamos lo que de alguna u otra manera puede representar ya algo pues que se votó y demás, entonces ya las personas entran en lo de mirar los aspectos que se tengan en consideración
poder, digamos, ya no tenerlos pues dentro de la concesión del uso. Entonces ya hay que mirar entonces cómo es que se tratan para que eso no presente un riesgo para el medio ambiente. Ustedes han visto que desde hace ya muchos años está la campaña de recoger las baterías, las pilas, ¿sí? Yo diría que ha bajado un poco los puntos de recolección como se dio en su momento, porque es que se hacen todas esas iniciativas y lamentablemente son iniciativas que son muy importantes, pero no tienen una continuidad en el tiempo, ¿sí? La otra vez uno veía en los centros comerciales lugares donde uno podía llevar ya equipos que en la casa ya no se utilicen, entonces uno podía llevar las pantallas de tubos de rayos catódicos, las grandotas que se utilizaban la otra vez. De pronto ya uno tenía una torre, un computador que ya nada que ver, que estaba pues ahí ocupando espacio, llenándose de polvo, entonces uno llevaba eso. De pronto había un electrodoméstico de igual manera, entonces eso eran unas cajas de cierto tamaño y la gente las iba depositando allí, y cada cierto tiempo estaba pues una empresa que era encargada de recoger eso para darle todo el tratamiento, para ya poder pues procesarlo y prescindir de eso y así evitar y mirar de pronto qué cosas se podían reutilizar, qué otras cosas no, y así sucesivamente. Pero mire que si ustedes me preguntan hoy día, ¿dónde puede uno llevar? Porque la verdad no lo sé, ¿dónde puede uno llevar algo así? Pues no lo sé. Porque incluso, acá incluso hasta dentro de la institución, en su momento hubo algo así. Entonces, era un cajón relativamente grande, ahí la gente iba llevando cosas, pero esa iniciativa pues no continuó. Y aquí hubo una profesora que era pues como la líder de eso, y yo recuerdo que en su momento hasta le pregunté, bueno, ¿qué pasó con esa iniciativa? Porque yo tengo unas cositas ahí que podían servir como para salir de eso, pero que están dentro de la labor pues que se tiene allí. Y me decía, ah, sí, eso, a tal lugar, algo así me dijo pues en su momento. Entonces, miren que son iniciativas que finalmente para nosotros vienen siendo obviamente muy importantes dentro de todos los aspectos que finalmente se tienen allí. ¿Listo? Eso es. Entonces, imagínense pues que son, digamos, pues como todas las situaciones que para nosotros vienen siendo interesantes pues para tener pues en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Chévere, interesante pues el tema para tener aquí. Bueno, entonces, ¿qué factores pueden llegar a influir a la hora pues de ese diseño de los productos ecológicos, ¿no? Que son pues aspectos que son como interesantes para tener, digamos, en cuenta, en consideración. Allí nos habla a nosotros de que hay una introducción de nuevos productos. Se pueden dar esa situación, ¿cierto? Se puede dar, digamos, también una mejora de productos existentes, ¿ya? Dentro de los factores, pues, que se pueden dar en una organización para tener allí, pues, como en consideración. Se puede dar la eliminación de productos existentes, porque, pues, finalmente, como estamos diciendo ahora, hay algunos donde, dentro de las situaciones que finalmente se sortean, entonces ya hay que tomar esa decisión para poder, digamos, considerar pues lo que se tiene allí, ¿ya? Entonces, eso son, digamos, situaciones que siempre entran a jugar un papel o un rol importante, porque dentro de eso pues tienen incidencia. ¿Por qué razón? Porque, pues, a ver, si uno habla de la introducción de nuevos productos,
Entonces, esto tiene una implicación finalmente para considerar cómo es que uno logra, digamos, llamar la atención del cliente a quien va dirigido eso, ¿cierto? Yo diría que seguramente en la experiencia de vida de ustedes, en algún momento, ustedes pueden de pronto haber experimentado que tal vez no tenían el deseo, ¿cierto?, de adquirir algo. Pero ustedes vieron algo en la calle o por internet y les llamó la atención. No sé si a alguno le ha pasado, sería interesante escuchar el testimonio. Y usted sí resultó finalmente comprándolo. Porque usted dijo, eso está como chévere, ¿cierto? Incluso, normalmente eso puede pasar muchas veces con la ropa. No sé si, reitero, les ha sucedido sobre todo a las compañeras, porque cuando yo he conocido a algunos, yo tuve un amigo, bueno, hace mucho tiempo no volví a saber de él, y el chico se volvió comerciante. Y dentro de esa actividad de comercio que él ejercía, él vendía ropa femenina, ¿sí? Y sucede que yo una vez le pregunté, ve, ¿y vos por qué no has pensado en nosotros, los varones? Porque pues vos estás trayendo cosas como a buen precio, como muy interesantes, y entonces está bueno, entonces yo creo que vendes mucho para las mujeres y todo eso. Y me dijo, no, lo que pasa es que eh, las mujeres pues tienen una tendencia a que consumen más, en cambio el varón no. Entonces yo necesito estar pues vendiendo, entonces por eso es que, y mira que yo traigo algo y esas mujeres antojan y eso ya pues me dejan el producto y no, se mueve mucho, o sea que con ellas tengo realmente mucho manejo, en cambio yo sí, él me decía, yo sí intenté con varones, pero no, en primer lugar, eso, la tacañería en punta, pues en palabras de él. Y entonces no tenía la misma salida. Y si alguien ya me compraba, pues eso ya para volver otra vez a que me comprara es como, no. Pues no, definitivamente productos para mujeres, ropa, lo que sea, genial. Entonces, muchas veces puede ocurrir que dentro de la experiencia que se tiene, entonces está la situación donde uno pues finalmente puede ver que hay situaciones que llaman la atención. Ahora, en la mejora de productos existentes, pues eso es una realidad porque pues finalmente eh, pues uno encuentra que hay cosas que se optimizan, se cambian muchas veces incluso hasta formas, el diseño, materiales, ¿sí? Y eso es positivo. Y uno lo ve también de pronto en la línea de la venta de vehículos. Uno conoce un vehículo, una referencia, sea automóvil, sea camioneta, y luego de un tiempo uno ve que sale una nueva línea, ¿no? Y sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo el mismo nombre del carro, de la camioneta, según sea el caso. Entonces, en Chevrolet hay una que se llama Tracker. Y entonces, no recuerdo si fue iniciando este año o finalizando el anterior, pero ha salido una nueva línea de Tracker, ¿cierto? Distinta pues a la que se tenía hasta hace un tiempo, hasta hace algunos meses. O como también muchas veces, por lo menos en la eliminación de productos existentes, puede ser que, siguiendo con el ejemplo de los vehículos, se toma la decisión de que ya no se sigue fabricando cierta línea. Entonces, cuando ya uno logra ver que de pronto en el mercado ya una línea de carros ya no volvió a salir, ¿cierto? Entonces, porque pues finalmente ya eso tiene concebido que ya llega otro que reemplaza allí
y entonces de pronto ya puede ser mejor, porque si hablamos de los vehículos, el aporte al medio ambiente puede ser en principio el ahorro en el consumo de combustible. Situaciones como esas, ¿no? De pronto ya la situación que tiene que ver con filtros, pues para la parte de la emisión. Entonces que de pronto el vehículo que se vendía hasta hace un tiempo no lo tenía. Y así. Entonces hay muchas cosas que finalmente se presentan a la hora pues de manejar eso. Entonces, mire que aquí ya hay por lo menos un aprovechamiento para tener presente, y lo voy a leer textual para complementarlo en caso de que no lo haya hecho todavía, al hablar un poquito pues de los tres aspectos que estamos aquí abordando. Entonces, el primero dice, dentro de la introducción de nuevos productos, dice: nuevos mercados para las innovaciones, diversificación por nuevos usos, aprovechamiento del conocimiento del mercado para la protección del medio ambiente. ¿Sí? Porque obviamente nosotros estamos hablando desde el punto de vista de situaciones que para nosotros son fundamentales, porque estamos hablando de la preservación del medio ambiente. Obviamente que eso también se puede presentar para el caso de productos no ecológicos, ¿no? Mucho de lo que nosotros hablamos acá, pues se aplica para los productos no ecológicos, por no decir la gran mayoría de cosas. Lo que pasa es que en nuestro tema en particular mostramos cómo desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente, el buen trato, pues vamos viendo esas cosas. Entonces, eso viene siendo para nosotros interesante para tener, digamos, presente. ¿Listo? Entonces, ahí está, pues, digamos, como la situación. Muy bien. Entonces, eso viene siendo, pues, así. ¿Qué más encontramos? Ven ahora la mejora de productos existentes. Y aquí tenemos esa imagen, es muy interesante porque también nos muestra un aspecto que es decisivo. Entonces dice: rediseño de productos de forma que sean menos perjudiciales para el medio ambiente, ofreciendo alternativas ecológicas respecto a los productos existentes. Vemos allí el ejemplo gráfico de la Coca-Cola. Entonces uno va viendo cómo la botellita ha ido teniendo algunas transformaciones no muy bruscas, cuando ya se concibió como el diseño final que nosotros hemos venido pues conociendo a lo largo de los tiempos. Porque mire el que está más a la izquierda, ¿no? Ese pues viene siendo pues lo que en su momento salió hace ya muchos años, ¿no? Cuando el producto empezó a ser concebido. Pero si nosotros miramos después de la cuarta botella, de izquierda a derecha, vemos que el diseño se ha preservado dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, ¿ya? Entonces, miren pues que ya uno con eso va entendiendo entonces la incidencia que eso tiene pues dentro de los detalles que son en este caso fundamentales, ¿no? Muy bien. El tercero, que ya tiene varios apartes allí, dice: eliminación de los productos existentes. ¿Ya? Entonces, dice así: el análisis de la imagen ecológica de los productos y su aceptación por los consumidores orientará sus posibilidades de supervivencia rentable. ¿Ya? Luego dice: en el caso de que no sea posible o rentable continuar con su comercialización, se deberá proceder a su eliminación de la forma menos gravosa para la empresa. ¿Ya?
Entonces, miren que el asunto es que pues son situaciones donde uno ve que pues cuando ya se toma la decisión de eliminar algo es porque finalmente se dijo, ya esto no puede ir más, ¿cierto? Pero me gusta lo que yo acabo de leer porque me interesa mucho tener presente o que tengamos presente esa parte. Imagínense que es donde nos dice a nosotros eliminación de la forma menos gravosa para la empresa, ¿no? La forma menos gravosa para la empresa. Imagínense. Entonces, el asunto es que, desde luego, para nosotros es muy importante tener eso en consideración, porque ahí está el aspecto donde, pues uno ya teniendo presente cómo es ese manejo, uno ya sabe, oh, listo, el asunto no es eliminar por eliminar, ¿sí? Mire que ahora estábamos viendo nosotros las incidencias que puede tener algunas situaciones alrededor de un producto para fijar un precio. Y miren todo el listado de lo que nosotros vimos. Vimos desde situaciones pues calamitosas que se presentó algún problema. Por ejemplo, voy a decir algo coloquial. Esta semana hubo un incendio en un lugar donde van pues las parejas, ¿cierto? Eso fue noticia local. Y eso yo vi la imagen pues allí en el país de Cali, todo eso ahí fue donde yo me enteré, porque pues normalmente diariamente yo reviso pues la plataforma. Y curiosamente al siguiente día que venía para la institución, mientras venía, encendí la radio y entonces escuché parte de la entrevista que le hicieron al dueño o al administrador, una de dos. Entonces la persona decía, no, pues lo que pasa es que llegó una pareja, no sé qué, entonces la señora o la muchacha salió primero, el señor se quedó ahí, entonces pues como todavía no había cumplido el tiempo, el punto fue que él encendió un cigarrillo y entonces él se quedó dormido, entonces claro, pues el cigarrillo cae a la sábana, entonces empieza pues paulatinamente a presentarse el problema pues del incendio. Y la historia dice que el señor parece ser pues que tuvo que salir corriendo, llegó un momento en pues que ya sintió pues como el calor, entonces eso lo despertó y parece ser que hasta la ropa se le quemó, pues decía el señor ahí en la entrevista. Entonces a lo que yo voy es que yo, ahora que estamos hablando de esto, la pregunta es, ¿eso tuvo un costo, según decía la nota noticiosa cuando pues la escuché? Que representó pérdidas por el orden de 20 millones de pesos, ¿sí? Entonces, como me dice, 20 millones de pesos, entonces, pues ahí es donde uno dice, bueno, según dicen, fue una habitación la que se afectó, y entonces, pues falta ver qué más pues, se pudo haber dañado, ¿no? Entonces, ahora que estamos hablando de esto, ya que vamos a finalizar, la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, él para recuperar los 20 millones de pesos, ¿qué irá a hacer? ¿Será que de pronto incrementa un poquito la hora del servicio? ¿Sí me hago entender? Porque, claro, 20 millones de pesos pueden ser mucho para ese lugar, ¿cierto? 20 millones, pues son 20 millones. Como puede que, dependiendo digamos, pues de lo que deje utilidad el negocio, pues tal vez no sea tan crítico. Bueno, eso ya lo saben allá. Pero finalmente uno se puede hacer esa pregunta. ¿Será que finalmente no tiene alguna incidencia o no? Uno puede hacer incluso hasta el trabajo de campo para investigar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como nota curiosa, cuánto es el servicio antes de la situación que se presentó y cuánto está ahora, si ha tenido algún cambio o no. Son situaciones, ¿no? Ahora, igual hay lugares donde los precios son regulados por otras entidades, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que eso no es cambiar por cambiar de precio, de valor, pues, de lo que se oferta. Eso también tiene en algunos lugares regulación, entonces también hay que tener presente eso. Bueno, entonces hoy hemos, pues, logrado hablar, nos faltan varias cosas, obviamente, de este tema en particular, pero ya podríamos nosotros pues tratarlo
la próxima sesión de clase. Yo veo que alguien escribió algo. Dice, buenas noches, joven, ingresé un poco tarde a la clase. Ah, listo, John Alessandro, no hay ningún problema. No te había visto porque cuando estoy en modo presentación no logro ver la plataforma, entonces no me doy cuenta si han alzado la mano. Por eso ahí sí es muy importante cuando de pronto ustedes tengan una inquietud, como les he dicho, abran el micrófono y exprésense, porque aquí no se da uno cuenta como en otras plataformas que a pesar de estar uno en modo proyección, uno ve cuando levantan la mano y cosas así. Entonces, la próxima semana vamos a seguir con el tema, la idea es terminarlo. Yo espero poderles ya compartir a ustedes cuál puede ser el proyecto, el trabajito pues con el que vamos a terminar, porque ya después de esta sesión nos quedan faltando 3 sesiones de clase. Y la idea sería poderles escuchar, la idea que yo consigo es hacer un trabajo final de cierre para que en la última sesión ya ustedes expongan como lo hemos hecho en los otros consolidados. Y de pronto un segundo tallercito que complemente con el que les puse hace 8 días, vamos a ver, como para tener una nota en el 40% y la otra del 50% para el cierre con la exposición. Entonces en 8 días hablaremos de eso. Les agradezco mucho la atención. Me hace falta subirles esta nueva presentación, la del producto. Eso ya lo hago este fin de semana para que ustedes lo tengan. Y bueno, le agradecerles mucho la atención, que se cuiden, que estén muy bien. Así que tengan una muy buena noche. Chao, chao. Se me cuidan. Gracias, profe. Chao, profe. Bueno, ustedes que estén muy Muchas bien. gracias. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias.